¿Quién fue en realidad Jesús de Nazaret? Más allá de la fe, ¿se puede llegar a conocer al hombre que caminó por Galilea hace 2000 años? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las investigaciones académicas más fascinantes y complejas que existen, la búsqueda del Jesús histórico. Y esa es la gran pregunta, ¿no? La que ha movido investigadores por siglos. ¿Es posible separar al hombre del mito, a la figura histórica de la figura de fe? Es un misterio que los historiadores han tratado de resolver como si fuera una investigación detectivesca a través del tiempo. Y aquí es donde empieza el verdadero lío. Resulta que nuestras fuentes principales, los evangelios, no son biografías en el sentido moderno. Para nada. Son en esencia proclamaciones de fe. Fueron escritos por creyentes para creyentes. Esto plantea un desafío enorme. ¿Cómo se saca la historia pura de un texto que es fundamentalmente teología? Entonces, ¿cómo le hacen los expertos para enfrentar este reto? Pues no van a ciegas. Usan un conjunto de herramientas muy específicas dentro de un campo de estudio que se conoce formalmente como la búsqueda del Jesús histórico. Vamos a ver cómo intentan descubrir a la persona real detrás del mensaje. A ver, aquí hay que entender una distinción que es clave. Una que estudiosos como Rudolf Bultmann dejaron muy clara. Por un lado está el Jesús de la historia, o sea, la figura que podemos reconstruir con métodos científicos. Y por otro tenemos al Cristo de la fe, la figura del querigma, es decir, de la proclamación de fe de la iglesia primitiva. Y es fundamental entender que estas dos figuras no son necesariamente la misma cosa. Esta es, por así decirlo, la caja de herramientas principal de los historiadores. El método histórico crítico les permite analizar los evangelios como si fueran cualquier otro texto antiguo. Lo que intentan es como si tamizaran el texto para tratar de separar lo que probablemente se remonta al Jesús original de aquello que refleja la teología y las creencias de la comunidad que lo escribió décadas más tarde. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Uno pensaría que con tanta investigación y tantas herramientas, todos llegarían a la misma conclusión, ¿verdad? A una imagen única y clara. Pues, la realidad es todo lo contrario. Esta búsqueda no ha dado como resultado un único retrato. Ha producido por lo menos 7 visiones distintas y a menudo contradictorias del Jesús histórico. Vamos a explorar estos retratos que nos muestran lo complejo que es este rompecabezas. Ok, una de las grandes discusiones es si Jesús fue, ante todo, un profeta del fin del mundo. La primera visión, defendida por John Mayer, lo presenta como un judío marginal. Piénsenlo, en una sociedad donde casarse era la norma, él se mantuvo soltero, y su mensaje central era la llegada inminente del reino de Dios, algo que sonaba, y mucho, a un evento apocalíptico. Siguiendo esa misma línea, E.P. Sanders lo ve como un profeta escatológico, es decir, totalmente enfocado en el fin de los tiempos. Para Sanders, Jesús se veía a sí mismo como el último mensajero de Dios antes de que el mundo, tal como se conocía, llegara a su fin. Su misión, por tanto, no era una reforma social, sino un anuncio urgente y totalmente apolítico de que Dios iba a intervenir. Pero, ¿y si su mensaje no era sobre el fin del mundo, sino sobre este mundo? En un giro de 180 grados, Richard Horsley lo ve como un profeta del cambio social. Para él, la clave es el contexto, la opresión romana. En esta visión, Jesús sería una figura de resistencia que, como los profetas del Antiguo Testamento, se puso del lado de los pobres y desafió a las élites, impulsando una verdadera revolución social. Ahora, otra perspectiva lo aleja de la profecía para verlo más como un maestro de sabiduría. Elizabeth Schussel Fiorenza lo coloca en la tradición sapiencial judía, como un vocero de la sabiduría divina, la Sofía. Desde este punto de vista, su movimiento no era ni apocalíptico ni directamente político, sino que buscaba desafiar las estructuras patriarcales de la época, proponiendo un discipulado de iguales. Dejando un poco de lado su rol público, Marcus Borg se enfoca en la experiencia interna de Jesús. Lo describe como una persona del espíritu, alguien con una conciencia directa, personal de lo divino. Su autoridad no vendría de las escrituras o la tradición, sino de esa relación tan profunda con Dios, a quien se refería de una forma muy íntima como Abba, una palabra en arameo que es como decir papá. Y llegamos a la visión quizá más controvertida, la que prácticamente lo saca de su contexto judío. Burton Mack sugiere que Jesús se parecía más a un filósofo cínico itinerante de la tradición griega. Los cínicos eran conocidos por su vida austera y su crítica a las normas sociales. En esta visión, el mensaje de Jesús era individualista, no un llamado a restaurar la nación de Israel.
Y finalmente, John Dominic Crossan hace una especie de mezcla. Lo describe como un campesino cínico judío. Lo mantiene firmemente en su contexto rural de Galilea, pero reconoce lo radical de su programa social. La estrategia de Jesús, según Crossan, era la comensalidad abierta. O sea, la práctica de comer con todo el mundo, sin importar su clase social, usando algo tan simple como una comida para construir una sociedad igualitaria desde abajo. A ver, profeta apocalíptico, revolucionario social, filósofo cínico, esta increíble diversidad de retratos nos dice algo muy importante. Y quizás no tanto sobre Jesús, sino sobre los límites de la propia historia como disciplina. Como lo resume muy bien el académico Arul Pragasam, ninguna de estas reconstrucciones, por muy rigurosa que sea, puede capturar a la persona en su totalidad. Cada una es un fragmento, una perspectiva que está limitada por las propias herramientas del historiador. Entonces el punto crucial es este, una distinción que gente como J. Meyer ha dejado muy clara. Tenemos que diferenciar tres cosas. Primero, el Jesús auténtico, la persona real que vivió y murió, que en gran medida es inaccesible para nosotros. Segundo, el Jesús histórico, que es una abstracción académica, una reconstrucción moderna basada en la poca evidencia que tenemos. Y tercero, el Jesús teológico, el Cristo de la fe. Y lo importante es que el Jesús de los académicos solo se solapa parcialmente con el auténtico. Esto en el fondo quiere decir que la historia tiene sus límites. La metodología histórico-crítica es genial para analizar textos, fechas, contextos sociales, pero no está diseñada para abordar cuestiones de fe, como la divinidad o la encarnación. Simplemente, esas preguntas están fuera de su alcance. Y aunque la historia no nos pueda dar una foto perfectamente nítida del hombre, lo que es innegable es el impacto que tuvo. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo se conectan los distintos grupos que aparecieron en su nombre con esa figura original? Un ejemplo claro de cómo un grupo reclama tener una conexión histórica directa es a través del principio de apostolicidad. Esta es la afirmación de que existe una línea de autoridad continua e ininterrumpida que se remonta hasta los apóstoles originales y a través de ellos hasta el propio Jesús. La idea de una continuidad histórica sin interrupciones es fundamental para algunas tradiciones. Y a menudo, para poner esto en perspectiva, se compara con el origen de otras denominaciones cristianas que surgieron en momentos históricos muy concretos, como durante la Reforma Protestante, cada una con fundadores y fechas de inicio muy bien documentados. Esto simplemente sirve para mostrar las diferentes maneras en que los grupos cristianos entienden su conexión con el pasado. Y todo esto nos trae de vuelta a la atención central, al diálogo constante que ha definido toda esta investigación desde el principio. Entonces, a ver, hagamos un repaso rápido. ¿Qué nos llevamos de todo esto? Primero, que la búsqueda académica usa herramientas críticas para encontrar al hombre Jesús. Segundo, que este esfuerzo ha generado múltiples retratos, no uno solo. Tercero, que los métodos históricos son potentes, sí, pero tienen límites y no pueden capturar por completo a la persona auténtica. Y por último, que el diálogo entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe sigue abierto, sin una respuesta final. Y con esto cerramos nuestro análisis dejando una pregunta en el aire para la reflexión. ¿Son suficientes las herramientas de la historia para explicar por completo a una figura cuyo impacto cambió el curso de la civilización? La respuesta, quizá, no está solo en la historia o solo en la fe, sino en esa frontera donde se encuentran ambas con el misterio.